Bueno, vamos a ver si funcionan estas clases que he grabado, porque me da cosa dejaros ahí solamente con los PowerPoints. El tema del teatro antes del 39 lo comenzamos antes de terminar las clases, del encierro. Y vimos precisamente justo hasta el teatro, vimos todo el teatro que tenía éxito, ¿no? El teatro que la gente iba a ver, ¿recordáis? Eh, y nos quedamos en el teatro innovador, en el teatro que intenta hacer cosas diferentes. Empieza muy pronto, empieza justo a finales del siglo XIX, principios del XX. Ya tenemos a autores como Benito Pérez Galdós intentando hacer un teatro diferente. Hay que nombrar el estreno de la obra de Benito Pérez Galdós, Electra, que es una versión del mito clásico de Electra. Se estrena en 1901. Es un teatro naturalista, recordad el año pasado, el realismo y el naturalismo, y causó un escándalo tremendo. Fijaos hasta qué punto fue escandaloso ese estreno, que produjo una crisis de gobierno y produjo además que Galdós, que estaba se nombraba mucho para el premio Nobel, se rumoreaba que iba a recibirlo, pues el Vaticano, la Iglesia Católica, movió todos los hilos que pudo para evitar que eso sucediera. Se trataba, ya os he dicho, una versión del mito clásico de Electra, en la que se atacaba el poder de la Iglesia y se criticaban las órdenes religiosas. Eso fue un auténtico escándalo para esa burguesía que iba al teatro a ver comedias burguesas donde se criticaba de manera leve pues, la hipocresía y ese tipo de cosas que no molestaban demasiado. Aquí ya se estaba criticando algo que ya levantaba ampollas. Otro autor curioso es Joaquín Dicenta. Es el primero de una gran dinastía de gente de teatro. Su bisnieta, su tataranieta, Natalia Dicenta, es actriz todavía, es una generación de directores teatrales, autores teatrales y actores. Pues en 1895, fijaos, a finales del 19, estrena una obra que tiene algo novedoso. Y lo novedoso es que los protagonistas no son burgueses, los protagonistas son de la clase obrera. Sin embargo, la obra tuvo un gran éxito. Juan José se llamaba la obra. ¿Por qué? Pues porque el drama de celos terrible, bueno, pues era muy del gusto del público, aunque los protagonistas no fueran burgueses. Y vamos a la generación del 98, que son los primeros que sí, en bloque, intentan hacer algo nuevo. Y empezamos por Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno rechazaba, odiaba ese teatro comercial que le gustaba a la gente. Era una persona muy culta, ¿sabéis que los integrantes de la generación del 98 son personas que están al corriente de lo que se está haciendo en Europa, que saben que el teatro se está renovando y que se está renovando la literatura. Unamuno sabía perfectamente que se estaba representando en los escenarios europeos y iba a hacer un teatro nuevo. Un teatro donde, como en sus novelas, lo fundamental va a ser la construcción del personaje. Se va a centrar en el conflicto interno de los personajes. Para eso, pues le sobra la mitad de las cosas que había en el teatro. Le sobra las acciones, le sobra la escenografía, le sobra todo. Son, por lo tanto, obras que tienen escasa acción, pero recordad que también las novelas del 98 tienen escasa acción. Son obras donde predominan los diálogos, pero recordad también que en las novelas del 98 son muy importantes los diálogos. A través de los diálogos se definen los personajes, se definen a sí mismos tanto en lo que dicen como en el contraste de lo que dicen con lo que dicen los otros.
que están a su alrededor. Entre sus obras podemos destacar La venda, del 99, un drama simbólico que plantea la dialéctica entre la fe y la razón. Recordad que es uno de los temas del 98. Recordad que el propio Unamuno va a tener una crisis personal producida por esa dialéctica. Otra obra es Fedra, de 1910, que es una versión trágica, de la tragedia clásica de Eurípides, una obra importante, una obra que todavía se publica, una obra que todavía de vez en cuando se pone en los escenarios, ¿no? Hace como 3 años es la última vez que se representó. Otra obra sería La Esfinge, de 1921, donde se plantea el contraste entre el yo interior y la vida pública, muy también de la vida de Unamuno. Recordar la película que visteis. O El otro, de 1926, donde reflexiona sobre el otro, ese otro que todos llevamos dentro, pero Unamuno especialmente, ese otro con el que discute, ese otro que lo critica, que se plantea esa situación agónica siempre en contradicción de Unamuno. Aquí tenemos una carta de Margarita Xirgu. Margarita Xirgu la vamos a nombrar varias veces, la vamos a ver en varias fotos, porque es la actriz joven que en este momento quiere hacer cosas nuevas. Pero claro, cosas nuevas dentro de un límite, porque ella tiene una compañía teatral y quiere hacer cosas nuevas, pero claro, si esas cosas no le gustan al público, ella pierde su dinero. Y en esta carta, curiosamente, contesta a Unamuno, que le ha ofrecido que represente su obra Fedra, y le dice que no va a hacerlo porque la índole del asunto es tan poco a propósito para los públicos de los teatros que frecuento. Aquí lo tenéis. La índole del asunto es tan poco a propósito para los públicos de los teatros que yo frecuento. Es el gran problema que tiene el teatro nuevo. El teatro, ya os he dicho siempre, que es un negocio y por lo tanto hay que ganar dinero. Si al público no le gusta, el negocio va a la quiebra. Azorín. Azorín, también un hombre que estaba al corriente de lo que se estaba haciendo en Europa, también quería un teatro nuevo, un teatro renovador, un teatro alejado de ese realismo edulcorado de las comedias burguesas. También quiero un teatro donde se plasmen las ideas. Recordad que la generación del 98 es una generación de ideas, una generación crítica con la realidad, una generación que intenta transmitir cosas, ideas. También sus obras se suelen basar en los diálogos. De esos diálogos, como ya he dicho, se deduce pues cómo son los personajes, y de esos diálogos va emanando la acción. Reduce muchísimo las acotaciones, prácticamente desaparecen, lo cual pues, tampoco es tan novedoso, porque en las obras del teatro clásico pues no había acotaciones, ¿no? Los directores que las ponían en escena, pues ellos iban decidiendo cómo se movían los personajes o cómo eran las escenografías. Ya veremos que eso va a estar en contraste justo con lo que hace Valle. Valle lo que hace es agrandar las acotaciones hasta convertirlas en textos independientes. Entre las obras de Azorín podemos destacar All Spain, de 1926. Yo esta obra la he leído, que es la única de Azorín que he leído, porque al contrario de lo que pasa con Unamuno, las obras de Azorín no se han vuelto a publicar. Y no se han vuelto a publicar pues porque no tienen la altura, la calidad que tienen las de Unamuno. El español la encontré en un rastrillo en Cádiz, al precio de €1, una edición precisamente primera edición, una edición pequeñita y económica, de bolsillo. Y la leí y bueno, pues la obra tampoco
tampoco es tan importante, es tremendamente prescindible. Lo que plantea la obra es un emigrante español que se ha marchado fuera, se ha hecho rico, vuelve a España, pero se hace pasar por extranjero y empieza a ver lo que sucede en España, ¿no? Muy del 98. Y bueno, pues lo que plantea es la contradicción, la dialéctica entre la tradición y el progreso. Brandy, mucho Brandy, ya del 27. Recordad que el 27 es la fecha casi fundacional de la generación del 27. Y en esta obra pues va a plantear la contradicción entre la realidad y el deseo, que es justo uno de los temas favoritos de la generación del 27. Escribe una trilogía que parece ser que es lo mejor de su obra. Yo ando detrás de ella a ver si la encuentro. Son 3 obras. La trilogía se llama Lo Invisible, ¿vale? Y son 3 obras que ya se acercan al expresionismo. Tened en cuenta la fecha de publicación, el 28. Y los temas de estas obras giran en torno a la muerte, y se acercan pues a la estética expresionista, que ya está desarrollándose por Europa. Y luego Angelita, de 1930, donde habla de la angustia por el paso del tiempo, un tema tan de la generación del 98. Pero sin duda el gran renovador del teatro, no solo de la generación del 98, sino del teatro del siglo XX español, es Ramón María del Valle Inclán. Es la figura central de la generación. Su producción fue muy innovadora, tanto que casi no pudo representarla. A veces se dice que, bueno, que al final ya prescindió de pelear por representar sus obras y se dedicó a escribir lo que le daba la gana. Pero eso no es verdad. Yo he estado leyendo este año su biografía, una biografía muy extensa, y él hasta el último momento estuvo intentando publicar sus obras. Fue para él una frustración importante. Su amplísima producción se puede agrupar en 4 bloques: el teatro poético modernista, el teatro mítico, el ciclo de la farsa y el esperpento. Ya veremos ahora, 4 bloques que no son bloques cronológicos, no es una evolución, o no solamente es una evolución. Veremos por las fechas de publicación de las obras o de escritura de las obras, que son obras que algunas son coetáneas, ¿no? El teatro poético de corte modernista pues no supone una ruptura con el teatro de la época. Eso sí, lleva mucho más allá el refinamiento en el lenguaje, el refinamiento en la puesta en escena. Él se ocupaba mucho de esas puestas en escena. Entre sus obras de esta época modernista, poética, destaca El Marqués de Bradomín, de 1906. Recordad que el Marqués de Bradomín es el protagonista de su obra fundamental de la narrativa modernista, las sonatas. Y también está El Yermo de las Almas, de 1908. Luego tenemos el ciclo mítico. Son obras que se desarrollan en su Galicia natal, en una Galicia rural, atrasada, arcaica, primitiva, mítica, llena de supersticiones. Es un mundo donde los hombres se rigen por los instintos más primarios y más irracionales. De este ciclo hay que destacar El Embrujado, de 1913, Divinas Palabras, de 1920, o la trilogía Comedias Bárbaras, que engloba Águila de Blasón, de 1907, Romance de Lobos, de 1908, y Cara de Plata, de 1926. Fijaos cómo Águila de Blasón o Romance de Lobos son coetáneos, son obras coetáneas del teatro modernista. Es lo que decía, que no hay como una evolución.
progresiva, sino que va pasando de un tipo a otro. Las acciones, en estas obras empieza a desarrollarse una característica muy típica del teatro de Valle Inclán, que son que las acotaciones o bien se alargan mucho, o bien tienen un estilo y aportan una información que es imposible reflejar en las puestas en escena. Son casi acotaciones pensadas para un lector. Tienen además un valor literario en sí mismas. Luego veremos algunos ejemplos. El otro grupo es el ciclo de la farsa. Las obras de esta etapa lo que pretenden es un distanciamiento artificioso de la realidad. Y aquí nos paramos. Son obras que son muy modernas porque están planteando algo que un poquito más tarde va a plantear un autor teatral europeo del que ya hemos hablado cuando hablamos del expresionismo, que es, se me ha ido el nombre como siempre, Bertolt Brecht, ¿vale? Recordáis que cuando hablamos de Bertolt Brecht yo decía que una de sus aportaciones al teatro es el distanciamiento. De hecho se le llama distanciamiento brechtiano. Decía Bertolt Brecht que las obras no tenían que conmover, que el espectador no tenía que llegar a emocionarse con los temas, ¿vale? Que esa no era la función del teatro. El teatro tenía que ser crítico y el espectador tenía que llegar a esa crítica de manera intelectual. Por lo tanto, en las obras de Bertolt Brecht, cuando se está llegando casi al punto de la emoción, Bertolt Brecht imponía un distanciamiento pues a través de un número musical, de una canción o de cualquier otro tipo de elemento teatral. Bueno, pues en el ciclo de la farsa, Valle Inclán también pretende ese distanciamiento. Es un distanciamiento de la realidad. Muchas de estas obras son críticas, ¿vale? Pero no pretende que el espectador llegue a ello a través de la emoción. Son obras escritas en verso, ¿vale? Hay muchas obras escritas en verso, como las obras modernistas, el teatro modernista que ya hemos visto, Marquina, Villaspés, etc. Pero en este caso, el verso se está utilizando para crear un distanciamiento con la realidad. Es difícil identificarse con los personajes que hablan en verso, cuando nosotros hablamos en prosa. Es por lo tanto una forma de distanciamiento. Además se trata de un verso tremendamente estilizado, tremendamente retórico, muy literario, es decir, que se aleja del lenguaje normal muchísimo. Entre esas obras están la farsa infantil de La cabeza del dragón de 1910, que se acerca al modernismo en el tema porque toma los elementos de los cuentos infantiles, de las princesas encerradas, de los príncipes que tienen que salvar una serie de pruebas para llegar hasta la princesa. La marquesa Rosalinda de 1912, que también tiene sus concomitancias con el modernismo, precisamente por ese aristocraticismo del modernismo. O la farsa licencia de la reina castiza, donde se burla, convierte en farsa, con el distanciamiento que produce también ese subgénero teatral que es la farsa, ¿no? Con lo que tiene de cómico, con lo que tiene de convertir a los personajes en estereotipos, en muñecones. Bueno, pues en la farsa y licencia de la reina castiza critica el reinado de Isabel II. Estas obras se inspiran en la tradición teatral clásica, hemos visto en los cuentos o en las obras del teatro clásico español o en la comedia del arte, pero los personajes y los ambientes se convierten cada vez más en estereotipos, en caricaturas. Va dando ya unos pasos, va adelantando ya lo que va a ser su gran aportación al teatro, el esperpento.
Aquí vemos algunos ejemplos de acotaciones que veréis que dicen cosas que difícilmente se pueden plasmar en la puesta en escena. Como dice Don Dorio de Gades, feo, burlesco y chepudo, abre los brazos que son como alones sin plumas en el claro lunero. Esa comparación es evidente que es una comparación literaria que se queda ahí en la acotación y que difícilmente se puede plasmar en la escena. O cuando dice aire de cueva y olor frío de tabaco rancio. En el teatro, el plasmar los olores pues es algo bastante complicado, aunque se ha hecho. O cuando dice Zaratustra, cara de tocino rancio y bufanda de verde serpiente. Pues eso de cara de tocino rancio, esa metáfora tan esperpéntica, no se puede ver en el teatro. O los tres visitantes reunidos como tres pájaros en una rama, ilusionados y tristes. Esa comparación esperpéntica también complicada de reflejar en la puesta en escena. O es el extraño don Peregrino Gay, que ha escrito la crónica de su vida andariega en un rancio y animado castellano. Esa información queda para el lector, pero no se la podemos transmitir al espectador teatral. Vamos ahora con el esperpento, que es la gran creación no solamente del teatro de Valle, sino también recordad de su obra narrativa. Recordad que en la obra narrativa estaba Tirano Banderas, o estaba aquello que se quedó incompleto, el ruedo ibérico. La técnica del esperpento, sabéis que tiene concomitancias, que tiene relación con movimientos de vanguardia contemporáneos como es el expresionismo, y que consiste en someter ambientes, lugares y personajes, incluso situaciones, a una deformación que quiere ser crítica. Los convierte en cosas grotescas, en cosas que parecen, que están reflejadas en espejos cóncavos y convexos. Como decía en la obra Luces de Bohemia, nombraba los espejos cóncavos y convexos del Callejón del Gato, que espero que hayáis visitado ya. Ahora no podéis, así que cuando salgáis del encierro vais, los visitáis y de paso os tomáis una tapa de bravas que está al lado. Bueno, la obra cumbre de esa última etapa es Luces de Bohemia, 1920, plena época de vanguardias. En Luces de Bohemia se cuenta el recorrido durante una noche de un poeta ciego, fracasado, pobre, más pobre que una rata, más estrella. Y lo hace acompañado por Don Latino, que le hace de lazarillo. Durante una noche visitan bares, se van encontrando a gente, visitan la redacción de un periódico, visita más incluso los calabozos de la Puerta del Sol, el edificio que hoy es la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid. Eso era la sede de la Dirección General de Seguridad, y allí abajo estaban los calabozos. Y allí también pasa unas horas más estrella y conoce a la gente que está allí. Bien, pues en todo ese recorrido, más estrella lo ve porque es ciego, pero siente, oye, un mundo lleno de sinrazones, de estupidez, de injusticias y de violencia. Y frente a ese mundo, ese personaje más pobre que una rata, ese más estrella fracasado, adquiere una altura y una grandeza moral. El pobre más morirá al final de la obra. La obra es tan importante que todos los años, el Día Internacional del Teatro, el 27 de marzo, se realiza el recorrido de Más Estrella. Una serie de gente, los que quieren, claro, se apuntan y van realizando y parando en todos los sitios que quedan, y son bastantes, donde Más Estrella pasa durante esa noche y que se nombran en el libro, entre ellos, evidentemente, los espejos cóncavos y convexos del Callejón del Gato. En fin, el año que viene, si estamos en mejores condiciones, podemos hacerlo. La obra se ha representado muchas veces
Y es tan difícil de representar que incluso hoy es complicada. Con los medios que tenemos hoy, que podemos utilizar audiovisuales y podemos utilizar otras técnicas que no existían en la época de Valle Inclán, incluso hoy es una obra complicada, porque tiene muchos escenarios muy diferentes. En fin, otras obras del Esperpento son Los cuernos de Don Friolera o La hija del capitán, ambas de 1930. Son obras que, la segunda, utilizó un hecho real, un hecho que ponía de manifiesto la corrupción de unos militares, y hizo con ello una obra y fue un escándalo. Y dicen que a raíz del escándalo de esa obra, bueno, pues lo metieron en la cárcel durante unos días. No se sabe si fue eso, fue que no pagó unas multas que se le pusieron por escándalo público. En fin, son obras, ya os digo, muy críticas, donde utiliza la deformación, el esperpento, la animalización de los personajes, el convertir los ambientes y las situaciones en grotesco, para poner de manifiesto la fealdad moral. Recordad que cuando vimos los cuadros del expresionismo, era un poco eso, eran cuadros feos, eran cuadros donde aparecían personajes deformes, que precisamente era para poner de manifiesto la angustia vital y la situación que se estaba viviendo. Aquí tenemos una foto en la que aparece Valle Inclán junto con un agente de teatro, entre ellos está Margarita Xirgu, es esta de aquí, de la que ya hablaremos porque va a ser la actriz que va a representar las obras de Federico García Lorca, del cual era gran amiga. Aquí está leyendo la obra, estamos en 1933, Divinas Palabras. La escribió en el 20, ¿vale? Pasado 13 años, pero ha llegado a la República, y la República va a intentar animar mucho la cultura, se crea un clima favorable a la cultura, y eso anima a Margarita Xirgu a poner en escena la obra de Valle Inclán. La obra se estrenó el 16 de noviembre de ese año del 33 y es un éxito rotundo de crítica, de público, pero el día de su estreno, porque claro, el día del estreno van los intelectuales, van los amigos, los críticos. La obra se recibe unas críticas maravillosas, pero al siguiente día no llegan a 6 o 7 personas. Entre ellos estaba el poeta Luis Cernuda. Fue un fracaso terrible de público. Aquí vemos el cartel de la obra, de esa primera representación del 33. A ver algunas fotos de la representación. Y esta es la portada, no de la primera edición, esta es la portada de la colección Ópera Omnia, donde Valle Inclán va a publicar toda su obra completa. Ópera Omnia significa obra completa, y que él va a cuidar al mínimo detalle. Él se va a preocupar muchísimo de sus ediciones. Él va a la imprenta, elige la letra, elige la portada, elige el papel, es muy cuidadoso con sus ediciones, y esta edición va a cuidarla especialmente, es una edición preciosa. Aquí tenemos la foto que ya os mandé el otro día, de un 27 de marzo de no sé qué año, en la que la Asociación de Directores y Actores Teatrales le hacen un homenaje a Valle Inclán, precisamente porque fue un gran hombre de teatro. Le ponen esa bufanda blanca a su estatua, que está en el Paseo de Recoletos. Allí, está allí, porque a él le gustaba pasear por allí, era un gran paseante. Le ponen flores y leen un manifiesto
que tiene que ver con el teatro. Este año ya os dije que se quedó sin bufanda. Bueno, la bufanda está ahí hasta que viene el primer imbécil y se la lleva, claro. Ya sabéis que como comprobó más Estrella en su recorrido nocturno, la vida está llena de imbéciles. Con esto vamos a terminar la primera parte del teatro innovador. Grabaré otro con el teatro de la generación del 27. En fin, espero que haya quedado bien.